Hola, ¿qué tal? En este video te hablaremos sobre la cultura laboral entre México, Estados Unidos y Europa. En Estados Unidos, la cultura laboral se basa bajo el principio de que el trabajo duro y honesto es recompensado. Es por eso que cuenta con una jornada laboral con un máximo de 40 horas a la semana, en donde se tiene una hora y media de descanso contando la hora de la comida. Dentro de las vacaciones, los trabajadores nuevos cuentan con 1 o 2 semanas de vacaciones pagadas al año. En el caso de que permanecieran más de un año laborando en la misma empresa, se les aumentarán los días de vacaciones por año. En los trabajos y normas corporativas, debido a la gran diversidad de trabajadores, la empresa puede decidir si no necesita un empleado y despedirlo sin ningún problema. Salarios. En Estados Unidos el coste de la vida puede ser muy alto, sobre todo en las grandes ciudades, aunque los salarios suelen ser más altos en ellas. El salario mínimo legal es de unos $7 la hora en la mayoría de los estados, mientras que el salario medio de los trabajadores va de los 8 a los $12 la hora para alguien que va empezando. Algunas prestaciones. Pluses como seguro médico, dental, de la vista, seguro de vida, de invalidez, plan de pensiones y compensación en caso de muerte accidental o pérdida de algún miembro son algunos de las prestaciones que otorgan las empresas. De estas, las importantes son el seguro de trabajo y el descanso médico y familiar. El seguro de trabajo es un seguro que la empresa paga y que proporciona dinero y atención médica si un trabajador se queda invalidado por un accidente de trabajo. Las leyes de compensación a los trabajadores están diseñadas para proteger a aquellos trabajadores que tengan un accidente mientras trabajan. Mientras tanto, en el descanso médico y familiar están obligadas a darles hasta 12 semanas laborales de descanso por problemas de salud graves, el nacimiento de un hijo o quedada de un niño menor, o en el caso de cualquier miembro cercano que sea un miembro del ejército. En los días festivos, tanto para la participación de actividades del ejército, del servicio de jurado o en tiempos de elecciones, las empresas están obligadas a dar tiempo libre a los trabajadores. Las leyes no obligan a que se pague el salario, pero se asegura de que no hay sanciones. En días festivos señalados sí hay paga de salario. En el nivel de desempleo, las cifras muestran que la contratación se ha ralentizado este año a medida que la guerra comercial entre Estados Unidos y China se ha intensificado. El crecimiento global se ha desacelerado y las empresas han reducido sus gastos de inversión. Aún así, los recientes aumentos de empleo han promediado 157,000 en los últimos 3 meses, suficiente para absorber nuevos solicitantes de trabajo y potencialmente reducir el desempleo con el tiempo. Ahora hablaremos sobre la cultura laboral en México. Es común escuchar sobre personas que no disfrutan lo que hacen o que se quejan de sus salarios. Tristemente es porque se ha creado una cultura de resistir y sobrevivir al desempleo, a la inseguridad, a la crisis económica, al aumento de precios y a los salarios tan bajos. Horarios laborales. Los horarios laborales se dividen en 3 jornadas. Jornada diurna, que tiene una duración máxima de 8 horas, la jornada nocturna, una duración máxima de 7 horas, y la jornada mixta, que tiene un máximo de 7 horas y media. Además, la jornada extra no debe de rebasar 3 horas diarias y solamente tiene que ser 3 días a la semana. Ahora debemos de hablar del salario. El salario mínimo se divide en 2 zonas. La zona A, que es el norte del país, con un pago de 70.10 centavos, y la zona B, que es la zona centro y sur, con un pago de 68.28 centavos. Todo esto está regulado por la Ley Federal del Trabajo de la Ciudad de México. En cuanto a vacaciones, nos menciona que los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, esto mayor a 6 días laborales, y por cada año va a aumentar 2 días hasta llegar a 12 días de vacaciones. Continuando con la cultura laboral en México, hablemos de las prestaciones. Estas pueden girar en torno a una prima vacacional, reparto de utilidades o una muy importante que es el aguinaldo. Estos son 15 días de salario pagado y se tienen que dar antes del 20 de diciembre.
También es necesario hablar de la licencia por maternidad, ya que aquí se pueden definir los plazos y las condiciones en las cuales las mujeres trabajadoras tienen derecho a recibir un salario en este periodo de embarazo. También hablemos del nivel de desempleo, ya que según cifras del INEGI, 1.82 millones de personas están desocupadas, y el país registra 52.4 millones de habitantes en situación de pobreza. La Unión Europea, al igual que todos, tiene obligaciones que cumplir. Para empezar, hablemos de los horarios. Deben ser de 48 horas como máximo. Los empleados deben descansar 11 horas por día. Por cada 7 días de trabajo, el trabajador deberá tener al menos 24 horas de descanso sin interrupción. En el trabajo nocturno debe ser con un intervalo entre las 12 de la noche a las 5 de la mañana. No deben trabajar más de 8 horas y el personal tiene derecho a 4 semanas de vacaciones pagadas al año como mínimo. Otras obligaciones. Si el trabajo exige la presencia continua del trabajador o la continuidad del servicio o la producción, el empresario puede aplazar los periodos de descanso del personal. Puede hacerlo si es que el personal es contratado en hospitales o establecimientos similares, servicios de protección civil o contra incendios, sectores en los que el trabajo no puede interrumpirse por motivos técnicos, y en agricultura. Si la legislación nacional lo permite, el empresario puede llegar a un acuerdo con el empleado para que trabaje más allá del límite de 48 horas. Los trabajadores pueden rechazar el acuerdo o renunciar a él en todo momento. El empresario debe respetar su decisión y no perjudicarlos ni discriminarlos. Ejemplos de prestaciones. Las prestaciones en Francia, todos tenemos la creencia que los países europeos son más flexibles con sus empleados. ¿Y qué crees? Parece cierto. Francia otorga 2 permisos de 2 días y en medio con derecho de goce de sueldo por cada mes trabajado. Las licencias por maternidad son de 16 semanas. A los padres se les dan 11 días para que su recién nacido de 18 días si son 2 o más bebés. Salarios en promedio. Según el informe publicado por ADECO y Barceló, que se nutren de los datos del INE y su homólogo europeo, que es el Eurostat, el sueldo medio de un europeo se sitúa en 2.000 euros brutos mensuales, aunque encontramos países en los que su cifra supera los 3.000 euros y otros tantos en los que ni siquiera llega a los 1.000 euros. Actualmente hay 23 millones de europeos sin trabajo, 7 millones más que hace 20 meses. En la Unión Europea hay un 39.9% de la población entre 30 y 34 años con estudios superiores o de educación terciaria complementados. Los italianos cuentan con un 12 días festivos. El calendario laboral no se fija año por año. El calendario laboral alemán difiere según la tradición religiosa de cada región, con 9 festividades comunes y otras que varían según la función de la comunidad.